Y bueno, ya Dios nos dio la oportunidad de estar aquí adorándole, sintiendo su misma presencia, ¿verdad? A que hemos venido a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabes qué es un privilegio que Dios nos da, el venir a adorarle, el venir a agradecerle todo lo que ha hecho con nosotros, iglesia? Y hoy vamos a darle gracias a mi Dios. En estos días que pasaron recordamos el sacrificio de nuestro Dios, ¿verdad? Recordamos ese sacrificio tan grande que Jesucristo hizo por sus hijos, pero también por toda la humanidad. Y los que le recibimos fuimos hechos sus hijos, iglesia. Y en esa cruz ya se nos ha hablado, se nos predicó las 7 palabras que exclamó Jesucristo ahí en esa cruz. Ya se dijo también que ahí en la tumba no lo pudo detener ni siquiera la muerte, iglesia. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Alábale, glorifícale, exalta su bendito nombre, porque ni aún la muerte pudo detener a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa cruz, iglesia, Jesús logró muchas cosas. ¿Para quién? Para nosotros. Acuérdate que nuestro tiempo es la iglesia para nosotros. Y hoy vamos a ver los logros de Jesús en la cruz. Amén. Dice allá en Juan 10:10, y me ponen Juan 10:10. Te alabamos, bendito Dios. Te glorificamos, Rey de Reyes. Dice, el ladrón no viene más que a robar. ¿Quién? Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que nos dio Jesucristo, Él quiere que la tengamos en abundancia, llena de plenitud. ¿En dónde? En Jesucristo, iglesia. Porque antes, pecadores, pero cuando venimos al encuentro de Jesucristo, pues obviamente hijos de Dios. Pero dice Jesucristo, yo hice ese sacrificio, pero para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, en plenitud. Alguien por ahí hablaba de tener una plenitud aquí en el mundo. Yo no puedo vivir sin la plenitud de Jesucristo, iglesia. Mi plenitud es Jesucristo. Mi vida entera es Jesucristo, iglesia. Amén. Y vamos a ver algunos pasos y los logros de Jesús para nosotros. Número 1, expiación. La expiación de pecados, porque cuando venimos al encuentro de Jesucristo teníamos muchos pecados. Expiación. ¿Qué significa expiación? Es el proceso de borrar o reparar culpa o pecado a través de un sacrificio. Eso significa expiación. Jesucristo fue su primer logro. Tener esa expiación, un proceso, borrar, reparar, quitar todo el pecado de la humanidad. Él hizo ese sacrificio y pagó por todos nosotros, iglesia. Efectuó ese pago por nuestros pecados. Y ahí en 1 de Pedro 2:24 dice la palabra de Dios. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, iglesia. El primer logro que Jesucristo hizo es esa expiación. Pagó un gran precio por ti y por mí. Borró todos nuestros pecados. Él se hizo, como dice la palabra de Dios, en esa cruz hizo maldito, aunque Él no conoció el pecado, iglesia, pero lo hizo por toda la humanidad, por ti y por mí, porque hoy estamos aquí. He aquí el que viene a Jesús. Jesucristo limpia todo el pecado de nosotros, iglesia. Dice la palabra de Dios, ciertamente lo que pasó, ya bórralo. Si Jesucristo ya lo borró, ¿por qué nosotros vamos a recordar nuestro pasado? Ciertamente lo que quedó atrás, déjalo atrás, iglesia. Amén. Isaías 53:5 dice la palabra de Dios, mas el herido Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades.
Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados, iglesia. Primer logro es expiación que Jesucristo hizo, iglesia. Yo no sé de verdad si te da de verdad en tu corazón tanta gratitud de que mi Dios logró eso por toda la humanidad. Él pagó un gran precio por ti y por mi, iglesia. Siguiente logro de Jesucristo: redención. ¿Qué significa la redención, iglesia? Es la acción de redimir, lo que significa liberar de alguna situación de esclavitud, sufrimiento y culpa. Ese es el segundo gran logro de Jesucristo en la cruz. Esa redención, redimir, liberar, así como el pueblo judío en tiempo de la ley era esclavo, tenían todo, pero era esclavo, no tenían identidad, iglesia. Así tú y yo, cuando estábamos en el mundo, participábamos del mundo, éramos esclavos, no teníamos identidad. Pero Jesucristo vino y nos dio esa redención, iglesia. Y se refiere a que nosotros antes estábamos esclavos en la culpa. ¿Cuánta gente vivía en la culpa? Aún en estos tiempos hay gente que vive en la culpa porque no ha recibido esos logros de Jesucristo, el Hijo de Dios, iglesia. Y siguen cargando con la culpa de su pasado. Pero Jesucristo logró esa liberación, esa redención, liberar de todo pecado al ser humano, a todo aquel que venimos a Jesucristo. Si yo en esta tarde te invito, iglesia, que si tal vez tú estás cargando con alguna culpa de tu pasado, quítalo, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado, iglesia. Pero lo tienes que creer en el nombre de Jesús. Adora a la iglesia. Te alabamos, Señor. Y lo dice en Efesios 1:7. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7, por favor. Te alabamos, Señor. En Él tenemos la redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Por medio de su sangre obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Tal vez tú me digas, pero yo pequé, ofendí. Tal vez ayer pequé y ofendí a mi Dios. Abogado tenemos hacia con el Padre, iglesia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero reconocer, iglesia, que realmente nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Los logros fueron de Jesús para toda la humanidad. Nosotros por sí no podíamos. Simplemente hubo un santo, Jesucristo, el Hijo de Dios, iglesia. Tito 2:14, por favor. Te alabamos, bendito Dios. Qué gran logro de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer ¿qué? El bien. Si ya se entregó, si ya logró para nosotros esa redención, iglesia, ¿para qué lo logró? Para que nosotros hagamos el bien. Ya quitó todo el pecado, hay que hacer el bien, iglesia. Hebreos 9:15. Vamos a ver muchos versículos de la palabra de Dios. Ayer en el instituto hablábamos que para que llegara la Biblia a nuestras manos debió pasar muchas cosas, iglesia. Tantas cosas. Tantos hijos de Dios que tuvieron que rascar, porque de verdad que la maldad de este mundo es mucha. Y aunque en el sacrificio de Jesucristo ya había hecho esos logros, la maldad seguía, ¿sabes? Pero hay que aprovechar este libro. Hay que aprovechar las sagradas escrituras, pero porque ¿sabes qué? Es la misma boca de Dios. ¿Tienes angustia? Lee la palabra de Dios. Persecución, angustia, lee la palabra de Dios.
¿Sabes que en algún tiempo la palabra de Dios va a ser borrada? ¿Sabes que en algún tiempo, como en el tiempo antiguo, va a ser borrada y mucha gente querrá escuchar, querrá leer la palabra de Dios y ya no se va a poder, iglesia? Hoy tú y yo tenemos la oportunidad para saborear la palabra de Dios, para decir gracias, Señor, por esos logros que tú tuviste para con nosotros. Hebreos 9:15, por favor. Porque por eso Cristo es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna. Déjamelo ahí, por favor. Para nosotros hay un nuevo pacto. En el momento que Jesucristo viene y muere en la cruz, hay un nuevo pacto para nosotros como iglesia. Porque Jesucristo efectivamente, dice la palabra de Dios, vino y murió por sus hijos, por los judíos. Pero ellos le rechazaron. Pero en el momento que Jesucristo muere en esa cruz, hace los logros, entonces ya da entrada a ese nuevo pacto que es para nosotros, iglesia. Y dice la palabra de Dios, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Quiénes somos los llamados? Nosotros, iglesia, nosotros, para recibir una herencia eterna, iglesia. Hay muchos que sobreviven, ¿verdad? ¿Verdad? Ve tú a toda la gente, toda la humanidad, ya no digamos en nuestro país, toda la humanidad. Mucha gente está sobreviviendo. Si bien vive por todo lo que está pasando. Pero los hijos de Dios no sobrevivimos. Vivimos en plenitud, con la confianza de que aunque lo que pase en este mundo, que tiene que pasar, porque todo se tiene que cumplir, iglesia, nosotros demos gracias a mi Dios por esos logros obtenidos para nosotros, iglesia. Te alabamos, bendito Dios. Otro logro que Jesucristo tuvo en esa cruz fue la propiciación. ¿Qué es la propiciación, iglesia? Es un acto sacrificio mediante el cual se aplaca la ira o se gana el favor de Dios. Fíjate, esa es la propiciación. Es un acto, déjamelo por favor, o sacrificio mediante el cual se aplaca la ira o se gana el favor. Fíjate, es algo agradable. Ya Dios hizo ese logro. Cuando tú y yo tuvimos la salvación, confesamos a Jesucristo y todos nuestros pecados fueron borrados, entonces viene la propiciación. Pero va a depender de ti y de mí en que ese sacrificio valga la pena. Porque ¿cómo nos quiere ver Dios? Agradables a Él, iglesia. Agradables a Él. Así es como Jesucristo, el Espíritu Santo, nos quiere ver siempre agradables a Él. ¿Cómo nos ve Cristo el día de hoy? ¿Cómo nos ve? Voltea a ver a tu hermano que tienes ahí. ¿Cómo te ve? ¿Triste, contento, alegre, desesperado, angustiado? ¿Sabes que todo lo sabe Dios? Todo lo permite mi Dios. Tal vez vengan circunstancias a nuestra vida, sí, muchas circunstancias que Dios permite. Pero ¿cómo nos ve Dios? Si hay una enfermedad, ¿nos tiene que ver tristes, angustiados? Él es nuestro sanador, iglesia. Él es nuestro redentor. Pero fíjate, es el acto, es la acción, es lo agradable de algo adecuado a su sacrificio. ¿Cómo nos ve? Primera de Juan 4:10, por favor. ¿Cómo lo podemos mover a mi Dios? En misericordia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo nos ve mi Dios ahora? Hay personas que dicen, pues yo me fijé en Dios. No es cierto, Él se fijó en nosotros. De hecho, si estás aquí no fue por ti, fue por Él. Tú no lo decidiste, lo decidió Dios. Él decide todo.
Él decide todo. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, iglesia. Por eso es que es bien cierto que dice que tu espíritu se ha vivificado. El espíritu pide alimento, la carne no. La carne no. La carne, ¿qué desearía ahorita? Hace 8 días o hace 15 días el pastor Samuel o la pastora Rebeca decía que la carne pediría ahorita ¿qué? Una barbacoa. ¿Qué, Fanny? Placer. ¿Qué más? Un descanso, tengo mucho sueño. ¿Qué más? Ir a pasear. ¿Qué más? Si pudiera, ¿no? La carne, decir, ay Señor, mándame mi bendición, ¿no? Pero yo quiero dormir, quiero pasear, quiero esto, quiero lo otro. Pero cuando el espíritu quiere alimento, por eso hice la palabra de Dios, que nuestro espíritu quiera siempre ese alimento espiritual, iglesia. Entonces, no fue por nosotros, no es por ti, sino es por Dios. ¿Cuánto nos ama mi Dios? ¿Cuánto nos ama al dar a su único hijo en sacrificio para borrar todos nuestros pecados? Oye, hermano, ¿cuánto nos ama de verdad? Ingratos seríamos si no viviéramos agradecidos para con nuestro Dios. Y digo nosotros porque somos la iglesia. Tenemos que tener estos pasos para poder entender cada palabra que se exprese en este lugar o donde se esté predicando la sana doctrina. Hay mucha gente que no entiende y no comprende porque no ha obtenido esos logros que Jesucristo hizo en la cruz. Porque no es para todos, es para el que cree, iglesia. Si pudieras creer, para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender lo que Dios quiere para ti y para mi iglesia. Primera de Juan 2:2, por favor. Dice la bendita palabra de Dios. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque Dios dice, yo he venido para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero en qué tiempo? En esta iglesia. Este es nuestro tiempo. Ya no va a haber más tiempo. Si esta dispensación, Ray, se acaba, la iglesia ya no va a tener otra oportunidad. Tal vez diga la gente, porque mucha gente dice el fin del mundo. No, el mundo sigue. El mundo sigue. Fin de otra dispensación. Así como la dispensación de la ley quedó, así la dispensación de la gracia se va a parar. Ya no va a haber más. Y si ahorita es muy difícil para muchos porque se vive en la carne y no en el espíritu. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya sería una ganancia, iglesia. El que muera en Cristo sería una ganancia. Yo le decía a mi madre hace el martes que falleció mi tío. Desde que yo me enteré hace 1 mes y medio, todos los días, ¿cierto o no, pastor? Le decíamos, Dios, trata con él. No te lo lleves hasta que tú trates con él, porque era su oportunidad, iglesia. Y solo Dios sabe si está con él. Pero fue nuestra petición. Pero si está con él, para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia, iglesia. Porque ya no estamos expuestos ¿a qué? A pecar. Ya no estamos expuestos a pecar. Pero si nosotros vivimos con esos logros, vamos a vivir más en el espíritu que en la carne, iglesia. Y entonces esos logros de Jesucristo van a valer la pena, amén. Otro logro que tuvo Jesucristo: justificación. ¿Qué es la justificación? Proceso de demostrar o probar la validez, verdad o legitimidad de algo. Algo que Dios borró de nuestros pecados. Él dio fe y legalidad con la sangre de Jesucristo y nos justificó a ti y a mí hacia con Dios. Justificó todo tu pecado y dijo, yo lo voy a borrar. Viene a justificarnos en ese momento que nosotros aceptamos a Jesucristo y hemos tenido esos logros, iglesia, y nos justificó.
Hechos 13:39, por favor. ¿Y cómo podemos obtener esa justificación? Por medio de ese sacrificio, por la sangre del Cordero derramada, iglesia. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Aún su pueblo, iglesia, aún su pueblo, que es el pueblo elegido, no puede ser justificado si no es por medio de Jesús. Tú y yo ya lo confesamos con esa sangre preciosa, y entonces Jesucristo mismo vino y nos justificó hacia con el Padre. Yo ya pagué el precio por ella y nos está justificando, iglesia, pero solamente a través de Jesucristo recibimos esa justificación, iglesia. Gálatas 3:11. Te alabamos, bendito Dios. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque Él es justo, porque el justo vivirá por la fe. ¿En qué momento estamos viviendo? Por la fe. ¿Hemos visto a Cristo? No, pero lo sentimos. Ya no nos da la oportunidad de pecar. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Sabemos que Jesucristo nos está viendo, iglesia. Nadie se puede esconder de la presencia de Cristo. Todo Dios lo ve. Hay gente que dice: ay, yo no me escondo para que no me vea Jessy. No, te está viendo Dios. Fuimos justificados por medio de creer, por medio de la fe. Y Dios, dice la palabra de Dios, que no duerme. Él te ve, Él te mira. Si ya somos de la familia de mi Dios, hay que actuar como la familia de mi Dios. Somos una familia porque estamos comprados con la sangre del Omnipotente. ¿Tú sabes por qué decimos hermana Belén? Porque somos hermanos en Cristo. Si sabías, ¿verdad, Ray? ¿O no? Bueno, por eso decimos adiós, hermano Ray. Hay quien dice hermano. Bueno, entonces no ha sido comprado con esa sangre, no por Cristo, sino porque no lo ha confesado como su único y suficiente Salvador. Nos justificó mi Dios. Esa justificación. Amén. Y otro logro de mi Dios: reconciliación. Fíjate lo que significa reconciliación. Reconciliación es un proceso de restaurar y recuperar el perdón de Dios en acción para hacia nuestros pecados. Reconciliación, proceso de restaurar y recuperar el perdón de Dios. Recuperamos el perdón de Dios cuando lo ofendemos, cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Venimos y nos reconciliamos. Hay quien dice: vete a un encuentro 3 días y ahí enciérrate 3 días. Lo personal, como pastores, el encuentro ya lo tuvimos, iglesia. Tenemos que tener cada momento esa reconciliación. Si pecaste, si fallaste, abogado tenemos. El encuentro ya lo tuvimos. Porque imagínate, con tu esposo reencuéntrate cada rato. Pues no, ¿verdad que no? Lo decimos con todo respeto, porque aquí no nos movemos si la palabra de Dios no lo habla. No nos movemos, de verdad. Ayer comentábamos que fueron tantos discípulos de mi Dios para poder hacer la palabra de mi Dios. Y si has leído Biblia, cómo murió Juan, cómo murió Pedro. Juan el amado, el que hizo todo el Apocalipsis. Imagínate, echado a una olla hirviendo, y lo sacan y le dijeron: sácanlo para que se muera ahí, aviéntenlo ahí. Dios ya tenía todo bajo control, iglesia. Lo sacan, dice la palabra de Dios, oye, a esa magnitud, sanarlo en 7 días, todas sus heridas.
Y como lo vieron, lo fueron a aventar a la isla de Patmos. Y ahí Juan, dice la palabra de Dios, que se le fue revelado el libro de Apocalipsis, revelación. Y para nosotros, lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, y lo que hemos visto y oído hasta estos momentos es palabra de Dios, iglesia. Pero cómo murieron. Y a veces, como hijos de Dios, como iglesia, nos pasa algo insignificante y pensamos que nuestra vida se acaba. No, iglesia, no. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Hay unas personas que a nosotros como siervos nos dicen: oye, ¿no se cansan de cuánta gente habla de ustedes? ¿Cómo los vituperan? ¿Cómo los señalan? Y nosotros no, porque nuestro ejemplo es Jesucristo, el Hijo de Dios, iglesia. Y vamos a tener esos logros y reconciliarnos con nuestro amado, iglesia. Y no, porque es parte de esos logros que Jesucristo lo hizo, iglesia. Y si hablan de ti, pues que hablen. Eres importante, ¿no? Porque el que no habla pasa desapercibido. Preocúpate. Para nosotros no. Para nosotros nos llena de fuerzas, de ánimo. Y más en estos tiempos, ¿sabes qué, iglesia? Tenemos que estarnos así. Dice un dicho, ¿no? ¿A tientas? ¿Sí estoy bien? A tientas. Checa bien tu vida. Chequemos bien nuestra vida. Porque ahorita, en un abrir y cerrar de ojos, viene nuestro amado y ya no hay tiempo de cambiar, iglesia. Ya no hay. Hoy es la oportunidad de que si quieres reconciliarte, hagamos ese examen de nuestra conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu vida? Tal vez los pasos que hemos dicho anteriormente, ya tus pecados fueron borrados, ya no te recuerdes. Pero si acaso hay algo que tengas que pedir perdón y haber una reconciliación con nuestro Dios, hazlo. Abogado tenemos. Un examen, reconocer que hemos fallado a mi Dios. Arrepentirse de todo lo que hemos hecho, iglesia. Hay que arrepentirse de todos los pecados, reconociendo que hemos fallado. Y el propósito de ya no volver a caer. ¿Qué le dijo Jesús a estas mujeres? La sanó y le dijo: está bien, ve y no peques más. Nunca le dijo: ve y en el camino tal vez otra. No, ve y no peques más. Ya tenemos esos logros, ya no pequemos más. Segunda de Corintios 5:19, por favor. Segunda de Corintios 5:19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la ¿qué? Reconciliación. Ahí déjamelo, por favor. Ya nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? Con Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Qué hay con la reconciliación? Voltea a ver a tu hermano. ¿Hay algo que haya que reconciliarnos? ¿Hay algo? Y no te digo porque a veces decimos: es que yo quiero, pero no sé si mi hermano quiera. Con que tú quieras, Dios pone el momento, iglesia. Pero Dios no quiere que vivas con rencor, con odio, con coraje. No quiere eso, mi Dios. Perdona como Él nos perdonó en un día. Recibimos la reconciliación con nuestro Dios, pues también nosotros tenemos que reconciliarnos con los nuestros, iglesia. Y Dios pone el momento, solamente que prepara tu vida, prepara mi vida, para que en ese momento digas: no siento nada, ni rencor, nada. Al contrario, no le pido nada por esa persona, porque tenemos el amor de mi Dios. Y nos dejó esa reconciliación para reconciliarnos, ¿cómo? En nosotros. Ese mensaje para que tú y yo nos reconciliemos, hermano. ¿Tienes algo contra hermano? Dilo.
Es que me ha hecho mucho daño. Le decían los discípulos, ¿qué hago? ¿Cómo debo de perdonar? Perdona 70 veces 7. Perdónalo. Así como mi Dios nos ha perdonado hoy diariamente, le pedimos perdón, nos reconciliamos, así nosotros, perdona 70 veces 7, porque el amor está en ti, no en el que te hace daño, iglesia. Perdona, perdona como lo dice mi Dios. Efesios 4:32, por favor. Te alabamos, bendito Dios. Santo, santo eres. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Por qué no tener bondad si Dios ha sido bondadoso con nosotros? ¿Quiénes somos, iglesia, para que nosotros no haya perdón? ¿Quiénes somos? Si Cristo, el ungido, el santo, lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para sentir rencor, coraje, ira? ¿Quiénes somos? Nada. No somos nada. Dice ahí en Apocalipsis, pobre, desnudo, desventurado. Dices que tienes, pero no tienes. Pobre rico, no tienes. Porque la verdadera riqueza está aquí en nuestro corazón. La plenitud de vida está en nuestro corazón. Cuánta gente tiene mucha abundancia, mucho dinero y no vive en paz. No vive en paz, iglesia. Mas tú y yo tenemos que tener paz. Paz de verdad. Te lo digo en el nombre de Jesús. Siempre Dios nos da algo por qué vivir. Siempre. Nosotros, Dios nos da la oportunidad de cada año salir como familia. Pastor, ya me la debes este año, por favor. El que tenga oído, ¿verdad? Y vamos, y de verdad te lo prometo, iglesia, que cuando vamos y tenemos la oportunidad de ir los 4, mi esposo me decía, oye, ¿a qué viniste? Pues yo vine a descansar. Yo iba, pues como en el hotel hay todo, ahí el pastor Samuel y yo, pide esto, pídelo, pues porque hay todo. ¿Qué necesidad de estar ahí? O sea, yo un ratito, pero yo voy a descansar. Vente, vamos a la alberca ahorita, yo quiero descansar. Y descansa un poco mi cuerpo. Pero el descansar en el espíritu es muy, muy difícil, iglesia. Así tú puedas estar en Dubái, o donde tú quieras verle bien bonito. Si tu espíritu no descansa, a donde nos vayamos, iglesia, de verdad, donde nos vayamos, descansa tu alma. ¿Y sabes por qué hay muchas personas que no descansan su alma? Porque no han tenido ese perdón, iglesia. Viven con mucho rencor en su corazón. Y se les ve, de verdad. ¿A poco no se ve? Se ve a esas personas que no han tenido ni recibido ni dado ese perdón, iglesia. Y entonces, ni mucho menos de Cristo. No ha habido una reconciliación. El que tenga oído, oiga lo que la palabra de Dios dice, iglesia. Vámonos a Hebreos 12:14, por favor. Te alabamos, Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual pues nadie verá al Señor. Busquen la paz con tu vecino nada más, ¿verdad? Con tu hermano, tu esposo, tu hijo, con todos, dice el Señor. Busca la paz con todos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nadie va a pensar como tú y como yo, porque ahorita viene otro punto donde tú vas a ver si ya obtuviste estos logros. Amén. Busca la paz con todos, porque sin esta paz, que dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Si tú cuando vienes aquí sientes presencia de Dios, pues quisiéramos hacerlo por la eternidad, ¿verdad? Lo quisiéramos hacer por la eternidad, pero si no tenemos paz, dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos santos,
porque somos apartados del mundo. Ya no tenemos que participar de las cosas del mundo, ¿verdad? Alguien comentaba y decía, ¿puedo ir a las 3 caídas? Pues no, ya Cristo ya. Eso allá, en Iztapalapa, allá, ¿sí? Nosotros, nuestro Cristo está vivo. ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón, iglesia, que ni el mismo sepulcro pudo detenerlo, porque está aquí en nosotros, iglesia, y lo vamos a tener por siempre. Esa santidad, que es lo que Dios quiere, esa santidad. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con los que tengas que reconciliarte, iglesia. De verdad. Mis hijos están de verdad tan acostumbrados, y ahora que ya están en sus hogares, nos llaman, ya están en casa, sí, ya. Dios te bendiga, Sammy. No, pues me regresa la llamada. Ya no me amas, ¿verdad? Hasta que no les digo, sí te amo, hijo, me dejan en paz, de verdad. Igual Becky, sí, hija, te amo, gracias, mamita, y eso. Pero hasta que nos decimos te amo, nos dejan en paz. ¿Por qué? Porque tienen que sentir, y también tenemos que sentir eso. Siempre es nuestra palabra, te amo, porque nos amamos. Yo el pastor del diario me pone una musiquita con un bebé recién nacido, y yo digo, ¿ya es Grace? Y él ya estamos, le digo, 6 meses para ver nuestra promesa. 6 meses, iglesia. Y de verdad, tal vez tú digas, bueno, es parte de la vida, pero para nosotros, para el pastor, en lo personal, el enemigo no quería que viera su descendencia, ¿sabes? Y yo ahí postrado le dije, tú vas a ver tu descendencia, y te lo digo en el nombre de Jesús. Y a punto de morir, él me decía, no lo voy a ver. Y le dije, tú verás la descendencia. Y por eso para nosotros es algo que estamos esperando, iglesia. Lo estamos esperando. Sammy, le digo, ya, Sammy. Hay que tener nuestra descendencia, ya. Obviamente más responsabilidad, ¿sabes? Yo creo que Grace o Gama, lo que Dios quiera, yo quiero Grace, o sea, lo que Dios quiera, ¿no? Ha de decir, ni sé a dónde vine a parar, en qué familia. Tantos problemas. Porque de repente estamos, y de repente, que pasó algo, ¿verdad? ¿Qué esto? Nada. Nuestra vida es así, ¿sabes? Santiago no le quito la cara de sorprendido desde que conoció a Becky. Como diciendo, ¿a dónde me vine a meter? Problema tras problema, pero bendición tras bendición, ¿verdad, Santi? ¿Verdad, Santi? Mucha bendición el servirle a Dios. Mucha bendición, iglesia. Y entonces una reconciliación. Reconciliémonos los unos con los otros. Y si dentro de la misma congregación lo tenemos que hacer, te insto a que lo hagas, porque es momento de hacer lo que Dios viene y nos dice. Otro logro de Jesús, una regeneración, acción y efecto de regenerar, reconstruir, rehabilitar y de cambiar internamente. ¿Sabes que hay personas que no han sido regeneradas? No por Cristo, sino porque la gente no quiere. Significa una reconstrucción, un nuevo nacimiento, un cambio interno de nuestras vidas. Ya no como en el pasado, ya no podemos ser como en el pasado. Simplemente un cambio interior en nuestras vidas. Porque si
Jesucristo hizo ese logro de regeneración. Él nos regeneró. El pecado lo más vil fue regenerado, iglesia. Nos regeneró, nos dio un nuevo corazón y un nuevo pensamiento, iglesia. Regeneró tu vida, regeneró mi vida. Es algo de alabar y glorificar el nombre de mi Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio, Señor, y esos logros que tú tuviste. Y fíjate, Primera de Pedro 1:3, por favor. Te alabamos. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, iglesia. Dios nos hace una nueva persona, nos da una nueva vida, una renovación del espíritu. Nos da esa regeneración y un crecimiento espiritual para ti, para mí, iglesia. Nos regeneró, nos dio otro nuevo pensar, iglesia. Efesios 2:4-5. Santo eres tú, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio, Jesucristo. Gracias. Y no me cansaré, Jesús, de agradecerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Dale la gloria a nuestro Dios. Tú y yo hemos sido salvos, iglesia. Gracias a nuestro Dios por esa sangre preciosa. Nos regeneró, nos ha dado una nueva vida. Cuando en el mundo éramos anónimos, iglesia, ¿a poco no? Nadie se fijaba en ti. Lo que hicieras, nadie decía nada. Venimos a Jesucristo, nos regeneró, nos dio una vida llena de santidad, nos dio salvación, y hoy todo mundo se fija en nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos puso nombre. ¿Y cuál es nuestro nombre? Hijos de Dios. Ya no creación, ahora hijos de Dios. ¿Y sabes una de las cosas? Decíamos que tenemos que vivir en santidad, porque ¿qué crees? Que el mundo nos va a ver, porque somos cartas leídas para este mundo. Hay quien dice: a mí no me importa lo que diga la gente. Sí te debe de importar, porque para Dios es lo más valioso, la gente, iglesia. Tanto que estamos aquí regenerados. En el pasado, ¿cómo estábamos? Llenos de pecado, de maldad, de inmundicia, trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? Es algo muy feo. Lo dice la palabra de Dios, muy, muy feo. Lo peor que te puedas imaginar. ¿Sí sabes qué es? ¿Sabes, Fanny, qué es un trapo de inmundicia? Lo peor de sucio. Lo dice ahí en Jeremías. Búscalo mejor, porque es algo muy feo y muy fuerte. Pero así éramos, un trapo de inmundicia. Lo peor. Pero Él nos dio vida, nos regeneró, nos cuidó, nos limpió y nos dio una vida llena de esperanza, iglesia. Te alabamos, dale la gloria a mi Dios. Gracias, Señor. Primera de Juan 3:9, iglesia, por favor. Primera de Juan 3:9. Te alabamos, bendito Dios. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, ¿verdad? Ya nacimos de Dios, ya no tenemos que practicar el pecado, porque la semilla de Dios permanece en nosotros. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. El pecado pues ya no está en nosotros. ¿Será bueno mentir? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás.
¿Será bueno tener rencor? Pues no, porque ya hemos nacido de nuevo, ya Dios nos regeneró. Ya, eso ya no queda en nosotros. No puede ser, porque si no, entonces no hay una regeneración pura. Amén. A ver qué dice el otro. Así distingamos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué te digo? Palabra de Dios. ¿Sabes que el día viernes, pastor, estaba yo haciendo el estudio y la prédica? Pues nosotros estamos levantándonos, llevamos ya algún tiempo levantándonos a las 3 de la mañana. Y yo veía el reloj y yo decía, no, las 12, no, otro ratito, porque estaba haciendo la prédica. Y veía otro ratito, no, pues las 2 de la mañana. Dije, ¿para qué me duermo? Mejor otro ratito. Y Becky me decía, ya mamá, le digo, no, es que ya me piqué, quiero saber más. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Yo opto por ser hija de Dios. El pecado ya no cabe en alguien que ya ha sido regenerado. Y por último, iglesia, sustitución significa la acción y efecto de reemplazar, poner a alguien en lugar de otra persona. Lo que nos tocaba a nosotros lo hizo Jesucristo, iglesia. Él nos sustituyó. Él quedó en esa cruz por nuestros pecados, pagando algo que no debía, iglesia. Pero Él nos sustituyó, asumió todo nuestro pecado. Juan 10:11, por favor. Él lo asumió todo, iglesia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué dice el otro, por favor? Bueno, el asalariado no es el pastor y el que no le pertenecen las ovejas, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Siempre dice que no duerme, está viendo qué hacemos, ¿sabes? Él no duerme, dice la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que tienes insomnio y estás pensando muchas cosas? ¿Verdad que sí? Pues dice la palabra de Dios que Dios no duerme, te está viendo. ¿Te imaginas que decir, ya duérmete, yo ya tengo todo bajo control? O sea, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres, Tere, si yo ya lo tengo todo? No, Señor, pues mi familia, cree en el Señor y tu familia va a ser salva. Ya, ten plenitud de gozo. Duérmete, disfruta. ¿Por qué te preocupas de lo que ha de venir, de lo que ha de pasar? Dice que el cristiano debe de tener esa plenitud, ese gozo, ¿cierto o no? Tiene que tener esa confianza en el que todo nos ve, en el que Él puso su lugar por nuestros pecados, ya lo tiene todo bajo control. ¿Sabes que ya se está preparando todo para recibir a la iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Quién lo decide? Nosotros. ¿Lo decide Dios? Lo decidimos nosotros. Si queremos vivir por la eternidad y para siempre servirle a mi Dios. No hay que hacer como venir ya a alabar a mi Dios y nuestra vida. No. Ten plenitud de espíritu, iglesia. Ten esa plenitud de espíritu. Amén. Y dale la gloria a nuestro Dios y dile, gracias Señor por esos logros. Nos dio una vida llena de plenitud, iglesia. Pero hoy yo te insto a que realmente esos logros de verdad sean algo real para ti y para mí. Hay mucha gente que no lo puede entender porque no ha tenido estos logros de Jesucristo. No ha confesado a Cristo, no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, no ha permitido que sea regenerado. Pero por eso estamos nosotros, para ir y proclamar el evangelio. Le decían sus discípulos, ¿por dónde empiezo?
empieza por Jerusalén, empieza por tu casa. Por tu casa. Que allí en tu casa sea llena de bendición. Que en tu casa habite la misma presencia de mi Dios. No otra cosa, la misma presencia de nuestro Dios, iglesia. Si me ayudas, por favor. Te alabamos, bendito Dios. Santo eres, bendito Padre. Que cuando salgamos de este lugar, iglesia, nos llevemos esa paz y esa confianza que Dios puede hacer lo sobrenatural. No le ayudemos a Dios, porque en quien le ayuda lo echamos a perder. Hagamos lo que Dios dice. Si tiene que haber un encuentro o una reconciliación con mi Dios, hazlo. Tal vez un encuentro en tu casa ahí con el Espíritu. Sí, un encuentro con mi Dios. Tenlo para que conozcas a nuestro Dios, para que confiemos en el que Dios puede hacer todas las cosas, iglesia. Lo imposible lo puede hacer. Lo imposible Él lo puede hacer. Él es especialista en hacer lo imposible. Tal vez, dice ahí en el libro de Ageo, aunque la promesa ya se tardó, Señor, dice el Señor, espérala, porque llegará. Es que ya tardó tu promesa. Dios dice, espérala, porque va a llegar. Va a llegar esa promesa que yo te he prometido un día, que toda tu casa será salva. Va a llegar esa promesa que yo te di, que no voy a dejar un justo desamparado. Va a llegar esa promesa en el que tengas paz en medio de la tormenta. Porque sí se puede, iglesia, tener paz en medio de la tormenta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la da, ¿sabes? El único que la otorga es el Espíritu Santo. Así estés pasando por todas las adversidades que tú quieras, por todo el dolor, fíate del Señor, y entonces recibirás paz y consuelo a tu vida, iglesia. Te llenarás de paz en medio de cada tormenta. Fíate del Señor, no te fijes ni te fíes de otra gente más que del Señor. Ten paz, ten confianza, prepara tu vida, preparemos nuestra vida, porque sabes una de las cosas, esto ya está, iglesia. El tiempo de la cosecha ya ha llegado. Aún ya floreció, iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro amado vendrá en las nubes, y solamente limpio de corazón escuchará esa gran trompeta en la cual la novia, la iglesia, digamos: heme aquí, amado mío, te estoy esperando. Aquí estamos, amado mío, esperando ese día grande, esperando ese día para muchos temible, pero para la iglesia ya deseamos, porque Señor. todo lo que hay Ponte de pie, iglesia. dentro de mí, Sí, Señor. necesita Sí, bendito ser Dios. cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos de ti, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitan más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renueva cada corazón, cada mente, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. sí, mi Dios. Necesita más de ti. Necesita más de ti.